Bueno, vamos al lío. La historia de Acción de Gracias que casi todo el mundo conoce parece bastante sencilla, ¿verdad? Peregrinos, nativos americanos, un gran festín, la típica estampa. Pero resulta que esa imagen, la que tenemos todos en la cabeza, es solo la punta del iceberg de un relato mucho más profundo, lleno de giros y sobre todo de perspectivas que chocan entre sí. Si pensamos en Acción de Gracias, ¿qué se nos viene a la mente? Pues eso, ¿no? Una mesa enorme, la familia reunida y seguramente un partido de fútbol americano de fondo. Es una de las fiestas más grandes de Estados Unidos, sí, pero su historia tiene mucha más miga de lo que nos cuentan estas tradiciones modernas. Y de eso va este análisis, precisamente. Vamos a levantar todas las alfombras, por así decirlo. Vamos a explorar la historia que se enseña en los colegios, sí, pero también nos meteremos de lleno en las versiones que a menudo se han silenciado. Es fascinante ver cómo un evento que fue muy local se acabó convirtiendo en todo un mito nacional. Venga, pues empecemos por el principio. O bueno, por el principio que todos conocemos. La versión más famosa, la del primer Acción de Gracias en 1621. Es la historia de supervivencia, de cooperación y gratitud que ha definido la imagen popular de esta fiesta durante siglos. A ver, un dato curioso. Los peregrinos no salieron pitando de Inglaterra por una persecución. ¡Qué va! De hecho, llevaban ya una década viviendo en Holanda. Lo que pasaba es que les preocupaba que sus hijos se contagiaran de una cultura que ellos veían demasiado materialista. Así que el viaje en el Mayflower no fue tanto una huida como una misión. Encontrar un lugar para construir desde cero su comunidad cristiana perfecta. Eso sí, la llegada a Massachusetts fue... telita. Ese primer invierno fue brutal, casi no lo cuentan. Y justo aquí, la historia da un giro de película. Cuando estaban ya en las últimas, conocen a Escuanto. Y ojo a la historia de este hombre, porque es una auténtica odisea. O sea, lo secuestraron, lo vendieron como esclavo en España, fue liberado por unos monjes, y cuando por fin consigue volver a su tierra, descubre que una enfermedad ha arrasado a toda su tribu, y aún así decide ayudar a los colonos. Su aparición fue, un milagro para ellos. Vale, con la cosecha salvada gracias a esa ayuda, los peregrinos montan un fiestón que dura 3 días. Pero fijaos en este detalle de la tabla porque es la clave de todo. Los invitados nativos, los Wampanoag, eran casi el doble que los colonos. Llegaron unos 90 frente a 53 peregrinos. Pensemos un segundo en lo que significa esto. No era una simple cena entre vecinos. Aquello fue un evento diplomático y social en toda regla. Muy bien, hasta aquí la historia bonita. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla, porque para muchos pueblos indígenas lo que acabamos de contar no es motivo de celebración, sino el comienzo de un capítulo muy largo y muy doloroso de su historia. Y aquí tenemos el choque de trenes. Por un lado, una fiesta de amistad y supervivencia. Por el otro, lo que se conoce como el Día de Luto Nacional. Un recordatorio muy amargo de siglos de despojo, traición y violencia. Son dos relatos que nacen del mismo momento histórico, pero que no podrían ser más opuestos. Esta cita va directa al corazón de esta otra narrativa, la idea de que esa historia idílica de cooperación en realidad es una fachada que oculta una verdad mucho más violenta, que la llegada de los europeos no trajo amistad, sino que fue el inicio de una conquista. Según esta visión, los colonos no eran solo unos pobres refugiados religiosos. La acusación es que llegaron con la intención de capturar y esclavizar a la población local, a la que consideraban inferior. Y quizá la acusación más fuerte es que los días de Acción de Gracias originales no eran por las buenas cosechas, sino que se celebraban para agradecer a Dios después de haber masacrado a comunidades indígenas. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la tragedia, solo hay que mirar esta cifra. Es devastadora. Es el colapso demográfico que sufrió la población nativa tras el contacto europeo, una mezcla terrible de enfermedades para las que no tenían defensas y, por supuesto, de violencia directa. Pero esperad, que cuando parece que la cosa no puede ser más compleja, ¡zas!, hay otro giro de guión. ¿Y si resulta que el famoso festín de 1621 en Plymouth no fue en realidad el primer Acción de Gracias en lo que hoy es Estados Unidos? Pues la evidencia histórica apunta a que, efectivamente, no lo fue. Mirad esta cronología porque esto lo cambia todo. Mucho, pero mucho antes de que los peregrinos llegaran a Massachusetts, los exploradores españoles ya habían celebrado misas y banquetes de agradecimiento con tribus nativas. Hablamos de décadas de diferencia. Vamos a centrarnos en la primera fecha, 1565, en San Agustín, Florida. El explorador español Pedro Menéndez de Avilés y sus hombres celebran una misa para dar las gracias y luego comparten su comida, un cocido, con los nativos saturigua. Esto pasó 56 años antes del evento de Plymouth. O sea que la tradición de dar gracias en el Nuevo Mundo, de inventarla, los ingleses, pues como que no. Claro. Todo esto nos lleva a una pregunta que es de cajón. Si hubo celebraciones anteriores, y además están documentadas, ¿por qué narices la historia que ha quedado para la posteridad es la de los peregrinos en Plymouth?
Pues la respuesta, curiosamente, no está tanto en los libros de historia del siglo XVII como en la política del siglo XIX, porque esto de elegir una historia y olvidar otras rara vez es casualidad. Siempre responde a las necesidades y a la ideología de un momento concreto. El mito moderno de Acción de Gracias se forjó en ese siglo. Durante años, una escritora muy influyente, Sara Josefa Hale, hizo campaña para crear una fiesta nacional que uniera al país. ¿Y cuándo lo consigue? En 1863, en plena Guerra Civil, cuando el presidente Abraham Lincoln la proclama oficialmente. Necesitaban un mito fundacional. ¿Y qué historia eligieron? La de Plymouth. Sus valores protestantes y anglosajones encajaban como un guante con la identidad yanqui que se quería construir en ese momento. Esta cita es muy reveladora. La elección de la historia de los peregrinos fue una decisión deliberada. Se trataba de crear una narrativa nacional que pusiera en primer plano un origen anglosajón y, de paso, marginar otras influencias, como la española y católica, que habían sido igual de importantes en la formación del país. Bueno, y después de todo este viaje por las distintas capas de la historia, volvamos al presente. ¿Qué significa Acción de Gracias hoy en día? Pues como se ve aquí, para la mayoría, la fiesta hoy gira en torno a la familia y a dar las gracias en un sentido muy amplio. Por supuesto, también es el pistoletazo de salida para la locura de las compras navideñas con el Black Friday. Pero ojo, para un grupo muy importante sigue siendo un día de protesta y de recuerdo de una historia muy dolorosa. Al final, lo que queda claro es que una fiesta nacional puede tener muchísimos significados, a veces hasta contradictorios. Su sentido no está grabado en piedra. Es una conversación que sigue viva, que cada persona y cada generación adapta y redefine. Y cerramos con esta reflexión. El caso de Acción de Gracias nos enseña que la memoria colectiva es selectiva. Solemos recordar las historias que nos cohesionan, que validan nuestra identidad, y a menudo eso significa ocultar otras verdades que son más complejas o más incómodas. La pregunta, entonces, no es solo qué celebramos, sino qué historia hemos elegido recordar y, sobre todo, por qué.